Bueno, muchísimas gracias a Cosette, a Gabriel, por abrirnos este espacio y hacernos esta invitación a este recorrido virtual completamente en línea, en una modalidad que es bastante novedosa. Gabriel y yo lo estuvimos platicando en semanas previas y la verdad es de que estábamos muy emocionados por, porque el contexto de la pandemia que ha hecho que los espacios museísticos estén cerrados, muchos de ellos, o que no nos permitan a nosotros tener la misma movilidad que podríamos tener hace un año y medio, 2 años quizá, pues ha abrido también la oportunidad a que nosotros podamos estar experimentando pues otras maneras de ver el mundo, otras maneras de vernos, otras maneras de representar nuestras realidades y que también no solamente ha ocasionado que demos solución a esto, sino también en la respuesta, en las mismas respuestas, pues han hecho que surjan alternativas basadas en este punto tecnológico, ¿no? Creo que desde hace año y medio o 2 años, el mundo de la telecomunicación, de la educación, de los museos, de los viajes, ha dado un giro impresionante. Hace 2 años prácticamente sería imposible que hubiésemos estado reunidos en un punto de manera tan sencilla a través de una pantalla electrónica desde diversas latitudes, ¿no? Que tengamos la posibilidad de viajar a otros puntos, eso se me hace algo casi hasta mágico, ¿no? Yo hace 2 años no me hubiese sentido yo capaz de poder realizar algo por el estilo. Y creo que también puedo hablar por mis compañeros en este viaje, porque así es un viaje de Yves y Judy, que igual, ¿no? Nos sentimos a este punto una especie de no sé, de astronautas que estamos manejando una nave y que no sabemos muy bien cómo podemos estar utilizando o con qué fin o cuáles serían los resultados de esto que estamos realizando. Pero también estamos muy emocionados por esto, por estas nuevas posibilidades que se están presentando. Entonces, también quisiera agradecer a Yves, a Judy, por estas horas que hemos invertido en este recorrido, pero también más adelante agradeceremos a todas las instituciones que están participando en este recorrido virtual. ¿Y cuál es el propósito de este recorrido? Este propósito este recorrido tiene como propósito mostrar pues algunos proyectos museográficos que las comunidades judías latinoamericanas pues han construido a partir del tema de la Shoah y cómo estos proyectos pues han respondido a retos, contextos particulares que cada uno de estos proyectos han enfrentado. En este viaje museográfico por algunas partes de América Latina, de nuestro continente, pues también nos permitirá conocer cómo han sido estas transformaciones hacia el propio tema de la Shoah que ha experimentado. Pero también, pues, surgirán muchas preguntas sobre la compleja relación que hay entre la memoria, la función social de la historia, el lugar que ocupa el museo en nuestra sociedad o los museos, el patrimonio, las transformaciones de la experiencia museográfica, las transformaciones también de los públicos, la aparición de nuevos públicos, el uso de tecnologías inmersivas y el papel del visitante que tienen todo este tipo de recintos. Este recorrido virtual, si le pudieses dar adelante, Ips, por favor, en la siguiente, muchísimas gracias. Este recorrido virtual tendrá dos ejes. El primero será un eje de tipo cronológico e irá de la mano de una breve recuperación histórica de la propia Shoah, desde los antecedentes históricos hasta la liberación de los sobrevivientes por parte de nuestros invitados especiales que vamos a tener más adelante. El segundo marcará algunas de las transformaciones museográficas que han vivido estos espacios museísticos dedicados al tema de la Shoah. Este segundo eje tendrá nuestra mayor atención porque es el que consideramos que puede reflejar de forma más nítida
cómo la función de la transmisión de la memoria de la Shoah se ha ido transformando al paso del tiempo y cómo el contexto histórico-social posibilitó la creación de cada uno de estos espacios o también marcó o ha dado un sello característico a cada uno de estos proyectos. Y son características que tienen que ver con las comunidades que llegaron ahí en esta diáspora, que llevaron a estas comunidades judías hacia América Latina, los desafíos que enfrentaron, con qué se encontraron, cuáles eran las características particulares a las sociedades a las que llegaron, en qué momento histórico se situaron, pero también las necesidades, las propias necesidades de cada una de estas comunidades en su relación muy compleja que tienen con otras comunidades también que se encontraron en estos lugares de destino. Bueno, pues, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha, Charlie? Sí, Ok, perfecto. gracias. Bueno, pues quisiera tomar este momento y siguiendo la línea de Carlos, donde habla de la pandemia y lo que nos enseñó, por la pandemia surge una red donde diferentes instituciones, 13 instituciones, aquí no tenemos a todas, 13 instituciones de Latinoamérica dedicadas al estudio de la Shoah. Nos unimos en junio del 2020, ya que todos estábamos inmovilizados, paralizados, cerrados en nuestros espacios, y entonces nos unimos para hacer diferentes conferencias, compartir recursos, y bueno, gracias a Red Laes, la verdad creo que estamos aquí hoy, los museos que nos encontramos. Y bueno, quiero dar en especial las gracias al Museo del Holocausto de Buenos Aires, a su director Jonathan Katzenbaum. Quiero dar también la bienvenida al Museo Interactivo Judío de Chile, su directora Sofía Cohen. Quiero dar la bienvenida y el agradecimiento al Museo del Holocausto de Curitiba, Brasil, su director Carlos Reis. En Guatemala, el Ático Secreto de Ana Frank con Marsha Pamela López. Tenemos desde el Perú, en Lima está el Centro Educacional Holocausto y Humanidades, Patricia Flowers, quien siempre nos ha apoyado, muchísimas gracias. Y me parece que estos somos el día de hoy, bueno, y el Centro de Estudios Multidimensional, donde yo precedo. Muchas gracias. Antes de iniciar, si quieres, pasamos a la siguiente. Bueno, nos detenemos entonces un momento acá. Antes de comenzar, y si vamos a hablar de Holocausto y de Shoah, vamos a entender que estos dos términos se utilizan casi indistintamente. La palabra holocausto proviene del griego antiguo y significa quemarlo todo. Aún antes de la Segunda Guerra Mundial, este término ya era un término conocido. Se usaba para describir el exterminio o el asesinato de un número de personas grande. Y desde 1945 se vuelve el casi sinónimo del asesinato de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también existe el término Shoah. Este es un término en hebreo, como dice en la diapositiva, significa catástrofe. Tiene origen bíblico, se aparece en el libro de Sinfonías y el libro de Job, y también se puede usar como el término de Meshoah, y significa desolación. Los dos términos son correctos y hay lugares que se utiliza más el término holocausto y el término Shoah en algunos otros. Sin embargo, nos parece más adecuado el término Shoah, ya que no fue un sacrificio donde gente fue voluntariamente a hacerlo o se hizo con un propósito. Gracias. Muy bien, pues bueno, vamos en este viaje que estamos haciendo, pues es muy importante la parte de la interactividad. Entonces, le vamos a pedir a todas las personas que nos están acompañando en este momento,
pues que ingresen, por favor, a este Menti, www.menti.com, y les va a aparecer una página semejante como la que aparece, y ustedes le van a dar ese código, van a inscribirse ahí, le van a anotar esos números, que es el 6415-6555, y le dan enviar. Y una vez que le den enviar, pues vamos a empezar a interactuar, ¿sí? Y ahorita yo les voy a mostrar mi pantalla para ver qué personas ya están inscritas. Entonces, aquí, por favor, escribe una palabra relacionada con Holocausto o Shoah. Ya tenemos personas que lo están poniendo. Tragedia, exterminio. Pueden poner más de una palabra, incluso. El código les aparece aquí arriba, es el 6415-6555. Con ese aparece inmediatamente el código. Y les va a aparecer la caja para que puedan meter las palabras. Entonces estamos formando una nube de palabras para ver con qué palabra relacionamos el término holocausto o Shoah. Ya encontramos muerte, sufrimiento, exterminio, odio, tragedia, dolor, totalitarismos. ¿Sí? Son estas palabras con las que asociamos este término, el término de Shoah y de holocausto. ¿Ok? Entonces ya les volvimos a poner aquí en el chat del Zoom el término, el código. ¿Sí? Si alguien tiene algún problema, nos puede indicar. Es una aplicación muy sencilla. ¿Ok? Bueno, pues bueno, vamos a seguir. Entonces, les pedimos también que podamos interactuar, que puedan compartir sus impresiones. Queremos conocerles un poco, saber de dónde están, de dónde vienen. Sabemos que estas interacciones a distancia luego son difíciles. No existe una relación cara a cara, entonces pues tendremos que de alguna manera hacer uso de otros recursos u otras herramientas. Le voy a dar a siguiente para pasar a la siguiente hoja para que nos indique qué edad tienes, qué edad tienen. Nos gustaría que nos dijeran de qué edad son, ¿sí? Para conocerles más o menos a qué público estamos hablando. Sí, es muy importante siempre conocer el público al que uno se está dirigiendo. Entonces, estas herramientas que hemos descubierto con la virtualización, pues nos ayudan, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el rango de edad. Vamos a ir a la siguiente. Aquí, bueno, todavía se sigue moviendo. Si alguna otra persona más quiere participar, lo podría seguir haciendo. Y vamos a ir a la siguiente. ¿De qué ciudad eres? ¿De qué ciudad nos visitas? A ver, la Ciudad de México. ¿Sí? Nosotros damos por hecho que quizás sea la Ciudad de México, pero también queremos conocerles. A lo mejor nos están siguiendo, son de la Ciudad de México, pero nos están siguiendo en otro lado. Aquí vemos una mayoría de Ciudad de México, no sé, de Toluca, de alguna ciudad cercana, Lima. Muy bien, mucho gusto, de Lima, gente del Estado de México. Sí, mucha gente de la Ciudad de México. Ok. Este aspecto de la virtualización pues, también hace que podamos estar siguiendo esta charla desde algún otro lado, ¿no? Aquí escribe también Aura desde San Miguel de Allende. ¡Wow! ¡Qué padre! Bueno, pues vamos a seguir. ¿Y cuál de los siguientes museos has visitado alguna vez? Entonces, aquí tenemos varias opciones. Está Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, que me parece que
que es el museo más visitado sobre el tema aquí en el país. También está el Museo del Holocausto en Washington, muy importante, la Casa de Ana Frank en Ámsterdam, el Museo del Antiguo Campo de Concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia, está el Monumento a los Judíos de Europa asesinados en Berlín. Aquí tenemos el Museo Yad Vashem en Jerusalén, el Museo del Holocausto en Buenos Aires, otro, ninguno, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos que la mayoría de ustedes hasta el momento pues han visitado el Museo de Memoria y Tolerancia. Bien. Pues bueno, muchas gracias. Esta es una breve pues radiografía de quiénes somos los que estamos siguiendo esta transmisión, con quiénes estamos platicando, con quienes estamos charlando, y nos gustaría que en este viaje que vamos a ir haciendo por varios puntos de América Latina, por varias ciudades, pues ustedes puedan compartirnos impresiones, algún comentario que ustedes vayan surgiendo, alguna pregunta. Pues bueno, vamos a iniciar con esta fotografía. Esta fotografía me gusta mucho, es una fotografía, más bien se trata de una tarjeta postal, que fue tomada el 1 de agosto de 1914. Agosto de 1914 en Austria-Hungría, y siempre me ha llamado mucho la atención desde la primera vez que la vi, porque la fecha es especial. Ahorita les digo por qué, pero también me ha llamado la atención por lo que se puede ver en el rostro de las fotos, lo que hay ahí. Este es el verano de 1914, se trata de una familia húngara, es captada en una postal, pues desayunando en la terraza de algún hotel, algún restaurante, pues muy importante del Imperio Austrohúngaro. Esta fotografía, como les decía, fue tomada el 1 de agosto de 1914, 4 días después de la declaración de guerra que desató la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio, que fue cuando se desató, de la llamada en ese entonces como la Gran Guerra. En la imagen se aprecia que casi no hay gente en el sitio, y las expresiones de las personas que están a punto de comer no denotan algún tipo de emoción evidente en sus rostros. Están como muy serios, ¿no? Parecería que salieron a comer, pero están como preocupados. Están como que a la espera de que algo suceda. A mí me da esa impresión. Es muy probable que sus expresiones sean quizá ante los últimos acontecimientos políticos que para ese momento indican con toda claridad pues que un conflicto armado se aproxima. Sin embargo, es muy poco probable que las personas que estén ahí sentadas, que hayan estado ahí sentadas, pues hayan tenido una idea real de lo cruel y despiadado que sería la guerra. Pensemos en una guerra que cobró aproximadamente 10 millones de vidas. Para historiadores como Christopher Munro Clark, Margaret Macmillan, David Forkin, Barbara Tuchman, pues el mundo de ese entonces, el mundo de 1914, no pensó que dicha guerra se prolongase más allá de unos meses o que condujera al horror que involucró a cerca de 70 millones de personas, convirtiéndose con esto en el primer acontecimiento de alcance global de esa magnitud. Es muy importante esto porque para el tema de la Shoah, para aquellas personas que quizá no están familiarizadas, pues hay que hablar un poco de los antecedentes. Y después, en todos los espacios museísticos que tratan este tema, pues siempre se hace un énfasis en los antecedentes, de dónde viene. No surge de la casualidad, no es por generación espontánea. El antisemitismo, el sentimiento antijudío que permea la Europa de los años 20, de los años 30, pues tiene antecedentes históricos, ¿sí? Entonces es muy importante fijarnos. Quizá el antecedente más inmediato sería la Primera Guerra Mundial y algunas de sus consecuencias. ¿Le podrías dar siguiente, por favor, Ips? Gracias. Y aquí nos presenta otra fotografía que también a mí siempre me ha llamado la atención. Son personas en Filadelfia, pues que celebran el armisticio, es decir, el fin de la guerra.
con una réplica de la Estatua de la Libertad, ahí se puede ver, y hay una multitud, una alegría inconmensurable. Esto ocurre en 1918, pero me parece que sin lugar a dudas ese año el mundo se ha modificado en un periodo de tiempo muy corto. Desaparecieron imperios como el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, el Austrohúngaro, el Alemán. Se iniciaron violentas revoluciones como las revoluciones rusas, las alemanas. Se modificaron fronteras. Aparecieron nuevos países como Polonia. Millones de personas se desplazaron de forma voluntaria o a la fuerza. Ahí están los episodios que conocemos hoy como el genocidio armenio, o en aquel momento la cuestión armenia, en donde perecieron más de 2 millones de personas. Además, brotó y se extendió una terrible enfermedad, ¿sí? En esta época de que vivimos de pandemia. En aquel entonces también una enfermedad se extendió con gran fuerza, la llamada influenza española, que entre 1918 y 1920 cobró la vida de 50 millones de personas. ¿Sí? O sea, es impresionante la mortalidad de ese virus. Se incorporó también de forma masiva al teatro bélico, la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, aparecieron el tanque, el submarino, los gases tóxicos, el aeroplano. La sociedad europea principalmente quedó con un trauma indeleble que sirvió de abono para que unos años después esto se expresara en movimientos políticos autoritarios como el fascismo y el nazismo. Entonces, esto marcó a la sociedad de aquel entonces. Entonces, de alguna forma, pues nos da una explicación, un contexto histórico de qué es lo que estaba pasando en la Europa de los años 20 y los años 30. Entonces, vamos a ir haciendo nuestro primer recorrido y le voy a pedir a Judy, ¿sí?, que nos lleve al siguiente punto geográfico. ¿Sí? Bueno, para empezar, vamos a empezar con Argentina. En la capital de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, el Museo del Holocausto. Un museo sin duda ejemplar, espectacular, donde Jonathan Katzenbach nos dirige unas palabras y él lo que nos va a platicar es cómo eran estas comunidades judías en esta Europa del siglo XX. Al inicio de este siglo, cómo era la diversidad, qué era lo que vivían, cómo era que estuvieron ahí y cómo comienza este proceso de deterioro en sus vidas. Ellos recientemente tienen un nuevo recorrido, aquí lo dice, en el recorrido 360, que está espectacular. Les vamos a poner también en el chat el link para que más adelante ustedes puedan entrar y hacer el recorrido completo. Ahorita nada más será realmente una probadita. Adelante. Luego de la emancipación en el siglo XIX, los judíos progresivamente se van integrando a las sociedades europeas, algunos más tempranamente en Europa occidental, otros más tardíamente en Europa oriental. Antes de la Segunda Guerra Mundial residían más de 9 millones de judíos en toda Europa, la mayor parte de ellos en Polonia y en la entonces Unión Soviética. La comunidad judías de Europa tenían distintas realidades. Había judíos más ortodoxos, más liberales, más conservadores y tradicionalistas. Algunos estaban aferrados a la identidad religiosa como esencia de sus vidas y otros ya habían pasado a integrarse a las sociedades hablando los idiomas locales y siendo parte de la sociedad europea. Había quienes también tenían el sueño de construir un Estado judío propio en Palestina y eso dio lugar al sionismo. Otros creían en el sueño socialista y eso dio lugar al Bund surgido en Europa Oriental. Lo cierto es que había de todas las clases sociales, judíos empresarios, pero también trabajadores y obreros, otros en Europa Central y Occidental, pertenecientes a las clases medias, algunos lograron acceder a los estudios universitarios y transformarse en profesionales, académicos, investigadores. En Europa Oriental
Muchos se dedicaban a oficios, trabajadores no especializados, y también había muchos que vivían en los famosos shtetls, que eran estas pequeñas comunidades, aldeas y pueblos de mayoría judía, donde se dedicaban a una vida más rural. Las señales del antisemitismo no mermaron desde el final de la Edad Media, sino que apareció en Europa luego de la emancipación lo que se conoce como el antisemitismo moderno, la percepción de que los judíos no son parte de la sociedad, que deben ser rechazados, expulsados, perseguidos y que no deben formar parte de los distintos grupos nacionales. Los nacionalismos y los grupos conservadores van a llevar adelante la transformación del antisemitismo tradicional, pero también los prejuicios religiosos tradicionales, las acusaciones de deicidio, de crimen ritual, también estaban a la luz del día, especialmente en Europa Oriental. Por ejemplo, a finales del siglo XIX tenemos en Rusia los pogromos, estas persecuciones, estos ataques violentos que se daban en distintas ciudades y pueblos, estallidos en contra de los judíos acusándolos de revolucionarios o de crimen ritual. Esto produjo que muchos judíos de aquella región emigren hacia América y hacia Europa Occidental buscando mejores y nuevas oportunidades. El deterioro de los judíos comienza con el ascenso de Hitler al poder en Alemania en 1933. Tras varias décadas de conquista de nuevos derechos, lo que va sucediendo es que Hitler va a dar marcha atrás con esos derechos conseguidos con la emancipación, poniendo restricciones a la vida económica, a la vida social, a la vida política y a la vida cultural de los judíos, incitándolos a emigrar de Alemania cada vez con mayores restricciones. Como sabemos, eso va a ser el comienzo de la persecución y del Holocausto. Respecto de nuestro museo, nace como fundación en el año 1994 y en 1995 recibe el edificio para crear el museo, que empieza a funcionar en el año 2000, y en 2017 es que comienza el proceso de transformación para 2 años después inaugurar esta nueva exhibición. La institución fue fundada por sobrevivientes del Holocausto y dirigentes comunitarios. Y bueno, es un placer recibirlos en esta oportunidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Jonathan. Podemos seguir viendo un poco más aquí este espacio, viaje 360, recorrido 360 que nos comparte el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Jonathan nos dejó esta entrevista donde nos comparte pues un poco esta museografía novedosa del museo, de cómo la presentan a través de este uso de esta tecnología de tipo inmersiva que es 360 y que los últimos años ha permitido que quizá aquellas personas que en primer momento puedan tener problemas de movilidad o también personas que quizá no puedan desplazarse al propio espacio museístico tradicional, pues puedan hacerlo desde su teléfono celular, prácticamente desde cualquier smartphone lo pueden realizar y pueden tener una experiencia que quizá no sea la misma de una experiencia en presencial, pero sí permite a través de ciertos elementos de inmersión, como sería la música, las imágenes, películas, video, o sobre todo las imágenes de alta resolución, el juego de algunos elementos que podemos encontrar, pues les permite a estas personas o nos permite a nosotros que quizá no estamos ahí en Buenos Aires, pues tener una mejor idea de lo que el museo busca como propósito o como objetivo, que es formarnos una idea de lo que es la Shoah, el Holocausto. Entonces, este tipo de herramientas que tendrán quizá unos 15 años que han aparecido, que han
han entrado en escena, pues nos permite también vivir de otra forma este tipo de espacios museísticos. Espacios museísticos que pues han dejado de tener como el enfoque principal en el objeto mismo, es decir, quizá en un objeto histórico que nos viene del pasado, sino más bien se han centrado en la creación de atmósferas inmersivas. ¿Sí? Entonces, un ejercicio bastante interesante que nos comparten nuestros amigos del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Judy les acaba de poner aquí en el chat la dirección del Museo del Holocausto para que en verdad se den una vuelta, visítenlo, vean los recursos que han construido y si en algún momento tienen la oportunidad de viajar hasta Buenos Aires, pues no pasen desapercibido por este sitio. ¿Ok? Pues bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente espacio. Si nos haces favor, por favor, Ives. ¿Sí? Y vamos a ir a nuestro siguiente punto geográfico. Y ahora vamos a viajar Chile. Nuevamente hasta el sur del continente americano. Así es. Vamos a llegar ahora a Santiago de Chile. Ahí existe el Museo Interactivo Judío de Chile. Este museo tiene desde el 2014 y nos recibe su directora, Sofía Cohen. Y dentro de este museo interactivo hay una parte muy importante sobre el Holocausto. Ningún museo judío puede omitir un tema tan fuerte y bueno, hace no mucho que sucedió este evento. Ella nos hablará principalmente sobre la Noche de los Cristales Rotos, este punto de no retorno, y al mismo tiempo podremos dar una vuelta por este museo. Bueno, adelante, veamos el video. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Cohen. Soy la encargada de Relaciones Institucionales del Museo Interactivo Judío de Chile y además soy la jefa del proyecto de remodelación de nuestro recorrido de Shoah, Holocausto. Nuestro museo nace en el año 2014 como una iniciativa para responder a la preocupación de la necesidad de que la sociedad civil chilena conozca más sobre el pueblo judío, tanto de su historia como de sus valores. Por lo tanto, se inaugura este museo, obviamente la concepción fue anterior, pero en el 2014 se inaugura el museo con dos recorridos. Uno de historia judía, que va desde Abraham hasta la creación del Estado de Israel, y la otra que recorre el proceso y la historia del Holocausto. Bien, nuestro museo, si bien ya contaba con un recorrido de Holocausto, hace un par de años decidimos que era momento de remodelarlo, dado que era el recorrido que más visitas tenía, y queríamos hacer algo más interactivo, cosa que no se cumplía en este recorrido, pero sí en el de historia. Por lo tanto, estamos a puertas de terminar nuestro proyecto y esperamos que durante noviembre tengamos ya la marcha blanca en curso. Con respecto a la Kristallnacht o el pogromo de noviembre, nosotros dentro de nuestra muestra le dimos un lugar especial e importante como una bisagra, porque la Kristallnacht fue el punto de quiebre entre la violencia que venía ejerciendo el gobierno nazi desde su subida al poder, que había sido una hostigación y una violencia más de tipo civil. Habían muchas leyes contra los judíos, muchas prohibiciones, habían muchas cosas de ese orden, pero no habían llegado a la violencia física como tal. En la Noche de los Cristales Rotos, en el pogromo de noviembre, quedó claro cuál era la intención y que del Reich con respecto a su población judía y que no había vuelto atrás. Específicamente, ¿qué es el pogromo de noviembre? El pogromo de noviembre se dio en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Fue un pogromo sin precedentes, antijudío, en todo el territorio del Reich.
El nombre de este evento, como es más popularmente conocido como Kristallnacht, a pesar de que ahora se ocupa más formalmente el pogromo de noviembre, fue dado porque el ruido que hacían las vidrieras de los comercios al ser vandalizados por los nazis. Hay muchos sobrevivientes que cuentan que se oían sonidos como si fueran al unísono, como si fueran parte de una máquina de destrucción. Aproximadamente miles de sinagogas fueron incendiadas, más de 1000 sinagogas fueron incendiadas y muchos judíos fueron atacados violentamente en sus hogares. También fueron destruidos lugares de estudio y de encuentro de la comunidad judía. Oficialmente, el pogromo fue una represalia por el asesinato de un funcionario de la embajada alemana en París, Ernest von Rath, a manos de los jóvenes refugiados judíos que se encontraban en ese lugar. Sin embargo, sabemos que esto fue solo el pretexto con el cual los nazis pudieron justificar lo que Joseph Goebbels señaló que era necesario como un golpe a los judíos necesarios. Se enviaban instrucciones a los activistas nazis en todo el Reich respecto a cómo orquestar los disturbios para que las acciones parecían estallidos espontáneos y populares. Hoy sabemos que no fue así, era parte del plan, era parte de era el puntapié inicial de la violencia que se ejecutó contra los judíos y otros grupos por el gobierno nazi. Y bueno, con respecto a los números de este evento sin precedentes, como ya les dije, centenares, miles de sinagogas, y si contamos los lugares de estudio, pasamos rápidamente a miles, más de 1500 lugares de estudio que fueron quemados. Unos 7500 negocios de dueños judíos fueron destrozados y saqueados, y al menos 90 judíos fueron asesinados. Este número es un número de los nazis. Los estudios posteriores indican que pueden ser muchas más personas. Además, si sumamos toda la gente que se quitó la vida en ese momento o a los días siguientes, generalmente adultos mayores. Alrededor de 30.000 hombres judíos fueron arrestados y llevados a los campos de concentración de Buchenwald, Dachau y Sachsenhausen, donde fueron objeto de brutales maltratos. Muchos de los sobrevivientes nos cuentan que llamaban a sus amigos militares, muchos de ellos habían peleado en la Primera Guerra Mundial, y ellos nos dicen que llamaban a sus compañeros de guerra y decían, pero vienen por mí, ¿qué está pasando? Y cuando te daban a jugar por ellos, los mismos nazis les decían, yo solo estoy siguiendo orden y este hombre tiene que irse detenido. Para terminar, y para el colmo de todo esto, el gobierno del Reich obligó a la comunidad judía a pagar una multa de 1.000 millones de marcos del Reich como impuesto de expiación por los daños causados esa noche. Como ven, el pogromo de noviembre dejó en claro que no había marcha atrás y que el escenario para salir de Europa y sobre todo Alemania, se había complicado profundamente. Pues muchas gracias a Sofía que desde Chile nos habla de lo que es el museo, este museo interactivo de Judío de Chile, allá en Santiago, y pues nos muestra también esta museografía que tienen, que también es este tipo, una museografía contemporánea ya muy moderna, en donde pues nos tratan de hacer que al visitante, al público que va a estos lugares, estos espacios, se sienta inmerso en una experiencia. Entonces, también aquí recalcamos el papel que ya empieza a notarse, por lo menos en cuanto al tema, con el testimonio, los testimonios, ¿no? En este material que también nos comparten y que se exhibe en este museo, y en muchos otros museos, pues aparecen estos testigos o estos sobrevivientes de la Shoah, en donde pues nos narran sus experiencias, nos cuentan sus historias de vida. Podemos encontrar también otros objetos relacionados a la vida de los sobrevivientes durante su vida en los campos de concentración
o antes de los campos de concentración y también su vida después. Eso es muy importante, es una labor que hacen este tipo de museos en donde pues buscan, encuentran, documentan, sistematizan pues todos estos objetos de la vida cotidiana pues para hacer que la experiencia inmersiva de estos espacios sea más significativa para los visitantes y para el público en general. En el caso de Kristallnacht también nos hablan ahí de cómo pues la propia historiografía de la Shoah se va modificando. Sofía nos habla de que pues Kristallnacht o la noche de los cristales rotos cambia de nombre, se transforma, ahora se llama el Pogrom de noviembre, en alusión pues a que el pogrom está asociado a un tipo de prácticas, otro tipo de prácticas que no aparecen de forma casual ni son tan espontáneas, sino más bien pues ya tienen todo un antecedente histórico por lo menos en Europa y principalmente en la parte oriental, prácticamente desde la Edad Media, ¿no? Entonces nos hablan ya de otro tipo de categorías, otro tipo de conceptos que están también influenciando a la museografía de la Shoah. Y pues muchísimas gracias, le damos las gracias a Sofía y nos vamos a mover a otro punto de la geografía latinoamericana, a conocer otros acentos. En este caso nos vamos a mover hacia Brasil, hacia el sur de Brasil. Hasta allá nos vamos a ir. Judy. Ok, pues muchas gracias, Carlos. Sí, vamos a irnos a la ciudad de Curitiba, donde existe el Museo del Holocausto y nos recibe su director, Carlos Rice. En esta ocasión, Carlos nos va a hablar sobre un evento, una cuestión sumamente delicada durante el Holocausto, que no todo el mundo presenta en los museos, en todas las propuestas, no existe siempre. Esto es el Holocausto por balas y los grupos de Einsatzgruppen, los grupos que iban a Europa del Este y asesinaba por tiros. Entonces, bueno, sin más que decir, vamos a pasar. Quiero comentarles que Carlos es el director de este museo que cumple próximamente 10 años, es su aniversario, y Carlos mismo es nieto de 4, o sea, sus 4 abuelos son sobrevivientes del Holocausto. Hola a todas y a todos, mi nombre es soy el director del Museo del Holocausto de Curitiba, en Brasil, y es un placer y un honor hablar con ustedes por la invitación de nuestra amiga Judy Stern. Bueno, quiero en pocos minutos hablar sobre los Einsatzgruppen. Ellos eran unidades especiales de la Policía de Seguridad y Servicio de Inteligencia alemanes nazis, establecidos en 1938, que acompañaron al ejército alemán en su expansión en territorio europeo. El objetivo oficial era establecer medidas de seguridad como identificar y neutralizar a los enemigos potenciales del dominio alemán, aprender ubicaciones estratégicas, prevenir sabotajes y también reclutar colaboradores. Sin embargo, esta unidad especial se hizo mucho más conocida por su papel en el asesinato sistemático de judíos en tiroteos masivos en el territorio soviético ocupado por la Alemania nazi a partir de junio de 1941, lo que les valió el nombre de escuadrones móviles de exterminio. De entre los ejemplos está la tragedia de Babi Yar en Ucrania, por ejemplo. Los Einsatzgruppen solían llegar a los sitios poco después del avance del ejército regular, de la Wehrmacht, y disparar generalmente en los bosques circundantes a poblaciones consideradas enemigas. Hombres, mujeres, niños
a menudo con la ayuda del ejército alemán, colaboradores locales, que es muy importante también. Y la pregunta es, ¿por qué funcionaba este modo? ¿Por qué hacían esto? Una de las razones para utilizar esta estrategia en Europa del Este fue la imposibilidad de expulsar a los judíos, como fue hecho en otras partes de Europa, también debido al hecho de que la mayoría de las comunidades judías en la Unión Soviética vivían en aldeas más aisladas, donde la logística para el transporte a los campos de concentración y exterminio eran difíciles y el establecimiento de guetos tenía también poco sentido en esta región. Al principio, los targets de los Einsatzgruppen consistían en los líderes políticos locales, miembros del Partido Comunista y hombres judíos adultos, pero pronto se extendió a la población judía en general, siendo responsable del asesinato de más de 1 millón de judíos y también a comunistas, gitanos roma y también prisioneros soviéticos. Luego, cuando la logística del asesinato se transformó en la ejecución del plan de solución final, miembros del antiguo Einsatzgruppen podrían, ¿por qué no?, haber contribuido tanto en los campos de concentración como en los asesinatos en los 6 campos de exterminio: Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Treblinka, Chełmno, Belzec y Sobibor, todos en territorio polaco ocupado por Alemania nazi. Creo que es eso. Muchas gracias por la atención, perdón por mi español y un abrazo fuerte a todas y a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias a Carlos, que nos mandó este muy bonito video mostrándonos lo que hay dentro de este museo de Curitiba. Y justamente lo que nos habla, lo que nos adelantaba Yuri de la propia historia de vida de Carlos, pues estos museos no solamente nos hablan de la Shoah o de algún tema relacionado con la historia de las comunidades judías, sino también nos da la oportunidad de conocer historias de migración, historias muy humanas, muy humanas, de cómo en algún momento de la historia comunidades enteras, pueblos, personas salieron
por alguna razón de algún punto y llegaron a otro y se instalaron y construyeron toda una vida hicieron ahí un nuevo, pues prácticamente adoptaron su patria, su nación. Entonces, estos museos, pues no solamente hablan del tema, nos hablan de temas que son muy contemporáneos, muy actuales, ¿sí? Este tema de la migración, pero que también me parece que desde hace ya varios años, estos temas que quizá podrían verse relegados a un tema propios de la comunidad judía han trascendido más allá y se han transformado de espacios de no olvidar, en el caso de la Shoah, y los han llevado a espacios de transformación. ¿Y a qué me refiero con la transformación? Hasta ahorita hemos visto estos espacios que son muy contemporáneos, están llenos de un propósito pedagógico y didáctico, de enseñanza y de transformación del presente. No solamente tocan la memoria en el sentido de que, pues, qué fue lo que ocurrió, sino más bien llaman a una transformación activa. Casi todos estos museos, hasta el final de sus recorridos o en la última sala que dan como conclusión, siempre hay espacios que nos invitan a pensarnos a nosotros, a pensar nuestra identidad, de dónde venimos, cuál es el papel que tenemos como sociedad, como individuos, como colectivo. Entonces, esta transformación que hemos adelantado, pues es algo, la verdad, de llamar la atención de cómo estos espacios solamente de la memoria son también espacios de transformación de cada una de nuestras comunidades. ¿Okay? Y ahora, pues vayamos a otro punto de la latitud latinoamericana. Vamos a ir un poco más hacia el norte, más cerca de México, y iremos hacia Ciudad de Guatemala. Así es. Bueno, vamos a la ciudad de Guatemala y vamos a conocer un proyecto bastante peculiar, diferente a todos los museos que estamos visitando el día de hoy, gracias a su directora, Marsha Pamela López, y ella es responsable de este proyecto. Este proyecto no es muy viejo, más bien es bastante nuevo y bueno, obviamente por razones de la pandemia también ha tenido que frenar y en Guatemala creo que las medidas todavía quedan más restringidas que en nuestro propio país. Este es el ático secreto de Ana Frank, donde es una reproducción de la casa de Ana Frank, de tal forma que vamos a la historia particular, a la historia individual. No solamente hablamos de una cifra de 6 millones o de víctimas o de sobrevivientes, sino podemos ver cuál es la importancia del diario de Ana Frank, qué ha sido a través de la historia y qué nos tiene que decir una adolescente con respecto a lo que vive durante el Holocausto. Ana Frank es un ícono del Holocausto, es un diario que se lee a través de todo el mundo, en todos los idiomas, y mucha gente conoce el Holocausto a través de Ana Frank. Escuchemos a Marsha Pamela. Bienvenidos al ático secreto de Ana Frank. Este es la única réplica en el mundo a escala real del anexo secreto en donde Ana Frank, su familia y 4 personas más vivieron durante 761 días confinados. En esta exposición vamos a poder ver un video introductorio, vamos a conocer la línea del tiempo y vamos a poder adentrarnos al espacio del ático en donde vivieron los Frank y los otros 4 acompañantes. Por favor, sigan el recorrido de manera virtual, acompáñennos y conozcan más de la historia de Ana Frank y cómo nos identificamos en estos momentos con la familia. Bienvenidos. Ana Frank nació en Frankfurt, Alemania, el 12 de junio de 1929 y huyó con su familia a los Países Bajos. Ana Frank y su familia por 2 años vivieron en un anexo secreto en Ámsterdam. Mientras estuvo escondida, Ana mantuvo un diario en el cual anotaba sus miedos, esperanzas y experiencias. Sin embargo, Ana se convirtió en uno de los cientos de miles de niños judíos que murieron en el Holocausto.
El Centro de Ana Frank en Guatemala fue creado en agosto del 2019. Este centro fue creado con la intención de poder, a través de la educación, llevar el mensaje que Ana Frank dejó a través de su diario, que es un mensaje de tolerancia, es un mensaje de reclamo de los derechos humanos, es un mensaje de resiliencia, es un mensaje que nos llena tanto ahora en el presente, pese a que las circunstancias son totalmente diferentes. Podemos sentir esa empatía por las personas, por las Frank, las 4 personas más que los acompañaron por 761 días durante el Holocausto. Ellos debieron permanecer escondidos para salvaguardar su vida. Y hoy muchas personas por mucho tiempo hemos permanecido también en casa para salvaguardar nuestras vidas, que son contextos y circunstancias totalmente diferentes, pero que nos hacen sentir esa empatía que la humanidad tanto necesita. El proyecto de Ana Frank en Guatemala nació con el apoyo de la comunidad judía guatemalteca, el Ministerio de Educación, con el apoyo del embajador y la embajada de Israel en Guatemala, el embajador y la embajada de la República Federal de Alemania, y también con el apoyo de la embajada de Francia en Guatemala. Se abrió poco antes que iniciara la pandemia, por lo que recibimos 8,000 alumnos en los 4 meses que estuvimos abiertos, y ahora pues tenemos la dificultad y el gran reto de poder llevar este mensaje, de continuar llevando este mensaje para que la gente conozca lo que es estar dentro del anexo secreto. Es la única réplica a escala real en el mundo que existe para poder conocer, para poder sentir realmente lo que Ana y su familia y las 4 personas acompañantes vivieron y pudieron sentir en un espacio tan reducido por casi 2 años, por el simple hecho de ser judíos, que fueron perseguidos. Lamentablemente solo el papá de Ana sobrevivió, y gracias a él se dio a conocer el diario, y gracias a él se pudo abrir este centro en Ámsterdam. Y esa es la réplica que tenemos en Guatemala. Así que les invitamos a que puedan conocer este recorrido de manera virtual mientras logramos regresar a lo presencial. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido dentro del ático de Ana Frank. Lo que ustedes acaban de ver es un pequeño resumen de lo que van a poder vivir cuando ya el ático vuelva a abrir sus puertas. Quiero contarles que cuando regresemos van a poder conocer la primera edición del libro del anexo secreto, como se llamó antes de llamarse el diario de Ana Frank. Así que los esperamos cuando volvamos a abrir con nuevas cosas que tendremos dentro de la exposición. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a todas las organizaciones y personas que hicieron posible esta exposición y este recorrido virtual, y a ustedes que nos acompañaron desde casa. Y también quiero que nos acompañen y nos puedan seguir en todas las redes para estar más enterados de nuestras actividades. Parece que Pamela está dentro del público. No había logrado entrar, pero ya está acá. Pamela. Pamela. ¿Qué tal, Pamela? No, ella es Patricia. Hola, mucho gusto. Un gran gusto, Pamela. Me da muchísimo gusto tenerte. Qué bueno que pudiste sumarte a este viaje virtual, recorrido virtual que estamos teniendo por América Latina. Y pues bueno, este gran ejercicio, esta instalación que tenemos, que nos estás enseñando sobre el ático secreto de Ana Frank. Oye, ¿cómo surgió esta idea? Pues muchas gracias
antes que nada por el espacio y por la invitación. Y pues te cuento un poquito. Yo personalmente he tenido mucha inquietud desde niña de poder presentar lo que era el diario de Ana Frank. Y creo que por alguna circunstancia antes de la pandemia logramos que este proyecto se abriera, pero realmente la idea era que los estudiantes pudieran conocer de manera sensorial, lo que ustedes hacen también es como desde el centro, es como de manera sensorial para que viviendo realmente el encierro, nunca nos imaginamos la pandemia, pero ese encierro que las personas pudieron haber sentido durante ese tiempo y pudiéramos a través de eso educar a los chicos y crearles esa empatía, esa sensibilidad que pues aún falta mucho por hacer, pero esa fue la idea verdaderamente, poder crear a través de sentir lo que ellos vivieron en una escala muy pequeña. Pamela, ¿cómo logran ustedes atraer al público, a los jóvenes? ¿Quién es su público ahora? Al principio, pues sí, eran los chicos, estudiantes. Ahora nuestro público es general. La verdad es que el público que nos visita es solo fines de semana y nos visitan familias. Generalmente son familias con abuelos que los nietos han leído el diario y que los nietos le quieren enseñar a los abuelos y a las abuelas el espacio y entran al ático y les van contando a sus abuelitos. Es un espacio muy, muy familiar ahora y la verdad es que tampoco nos lo imaginamos, pero es un espacio muy lindo que permite esa reflexión entre familias. Y una pregunta más, ¿cómo sale el público después? Mira, porque sí, todos conocen a Ana Frank, o sea, no es una novedad el tema. Correcto. Muchos, como dices tú, ya vienen leídos de este diario, pero ¿cuál es la diferencia al salir? Claro, y de hecho una de las ideas de hacerlo a través de Ana Frank era eso, porque sensibilizamos a través de personalizar realmente a la víctima, que en este caso pues fue Ana y su familia, pero la gente cuando escucha a Ana Frank se interesaba más. Entonces ahora que la gente sale del ático nos expresan mucho, porque estamos viviendo el tema de la pandemia. Antes de la pandemia eran solo los chicos que llegaban en colegios y pues venían con una guía, sus maestros, sus docentes, pero ahora que vienen en familia, la familia nos dice, o sea, mire, gracias por esto, realmente es algo que nos ha ayudado mucho a entender cómo esta familia vivió y qué podemos hacer como sociedad. Entonces creo que de cierta manera dejamos ese granito ahí para que la gente pueda ser más empática, Judy, para que la gente pueda ponerse realmente en los pies de alguien más y apoyar en esta época que no ha sido fácil, pero creo que generamos mucha empatía. Así es, Marsha. Excelente trabajo. Me maravilla la idea de que tiene las dimensiones reales. Entonces, eso hace una gran diferencia. Ponerte en la realidad por unos segundos de ellos. Es correcto. Sí, así es, cuando entra se baja de altura y todo, la gente siente eso y eso es muy lindo a través de eso, de sentir lo que realmente vivían ellos ahí en una pequeña escala, pero a escala real, las dimensiones son reales. Así que eso lo hace único. Y rápido, una pregunta que me llama la atención, Pamela. ¿Están en un centro comercial la instalación o dónde la colocan? Es correcto. Fíjate que los embajadores de Alemania y de Israel me hicieron justamente la misma observación cuando la íbamos a abrir. Me dices que esto no sería posible en un centro comercial en nuestros países, pero en Guatemala, pues sí, se da la oportunidad que un centro comercial, en este centro comercial es Arcadia, nos da la oportunidad de estar aquí. Es un lugar seguro y es un lugar en donde hay mucha afluencia o había mucha afluencia de personas, lo cual nos hacía fácilmente llegar a estudiantes y a familias en general y pues sí, en Guatemala puede pasar eso. Estamos en un centro comercial y nos hace mucho más fácil llegar ahí que si estuviéramos fuera. Pues muchísimas gracias, Pamela. Quédate todavía con nosotros por si hay gente que tiene más preguntas para ti. Si alguien tiene alguna pregunta, pues por favor háganla ahorita en el chat, en la caja de preguntas, por favor, comentarios. Ya hemos leído algunos de los agradecimientos que han mandado, pero por favor háganlo. Llegamos a otro punto de una interacción, entonces le voy a pedir por favor a Ips que si nos manda la pantalla a la interacción siguiente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, otra vez, muchísimas gracias. Vamos a ingresar a menti.com.
Y después vamos a ingresar el siguiente código, que es el 88629137, y le vamos a dar a enviar. Sí, es algo muy, muy breve, muy breve, que vamos a encontrar ahí. Y que es una pregunta muy sencilla, muy sencilla. La pregunta que nosotros les estamos haciendo. Entonces, y ahorita, si me permites compartir pantalla, por favor, Ips. Perfecto. Entonces, aquí va a estar la pantalla. ¿Y cuál crees que fue el primer espacio museístico que tocó el tema de la Shoah? ¿Cuál creen? Aquí tenemos varias opciones. Sí. Por ahí ya se mencionó alguien, creo que ya Cosette, creo que fue la que mencionó, estoy seguro. Lo cual fue el primer espacio. Va ganando Be'il HaTemei, que es la casa de los combatientes, que está al norte de Israel. Museo Yad Vashem. Pues bueno, solamente 5 personas. Bueno, ya hay otra más, otra persona valiente. Ana Stern, ¿qué tal? Ana Stern, que ella está viviendo en México, pero es chilena. Gracias por estar aquí en la transmisión, en este recorrido virtual. Bueno, pues 7 personas muy valientes decidieron estar en esta interacción. Pues, ¿cuál es el museo más antiguo sobre el tema de la Shoah? Vamos a ver. Es ¿sí? El gueto de los combatientes. Les voy a pasar un breve video para que ustedes lo vean, ¿sí? Pues bien, este museo, que fue pues el primer museo que surge ya propiamente como un museo que va a hablar pues del tema de la Shoah, pues es muy importante pues hacerlo referencia justamente en una plática, en una charla, en un viaje virtual que tiene que ver con la Shoah. Fue fundado, como dato adicional, fue fundado en 1949 por los miembros del Kibbutz Lohamei Hagel Taot, una comunidad de sobrevivientes del Holocausto, de la Shoah, que pues había muchos combatientes que habían participado en los guetos, en estas revueltas durante la ocupación nazi en Europa. Y pues el museo lleva el nombre de Yitzhak Katzenelson, que fue un poeta judío que murió en Auschwitz-Birkenau. Y bueno, si algún día tienen la oportunidad de visitar Israel, pues vayan y conózcanlo en verdad conózcanlo, ¿no? Es impresionante, particularmente es uno de mis museos favoritos. ¿Okay? Y pues ahora vamos a continuar con el viaje.
Vamos otra vez de regreso hacia Sudamérica, hacia el Perú. Así es. Vamos hacia Perú y nos acompaña, muchísimas gracias, Patricia Flowers, directora de este Centro Educacional del Holocausto y Humanidades en Lima. Y Patti nos va a hablar y nos va a mostrar un espacio donde se puede grabar a unos testimonios de sobrevivientes. Nos va a hablar sobre la importancia de estas voces, de estos testimonios y la dificultad de entrevistarlos, ¿no? Son gente sumamente sensible que ha pasado por tanto, sin embargo, está cada vez más ávida de contar lo que les sucedió para hacerlo creíble al mundo. Y siento, y todos tienen finalmente esta lección de que nunca jamás vuelva a suceder. Entonces, a través de sus testimonios, esa es su motivación, dar testimonio para que jamás se vuelva a repetir, algo así. Creo que empezamos con el video y después, Patti, me gustaría que te mantengas para poder platicar contigo. Mi nombre es Patricia Flowers y soy la directora del Centro Educacional Holocausto y Humanidades de Perú. Nuestro compromiso es educar sobre el Holocausto para continuar luchando contra el antisemitismo, el racismo y la intolerancia. Nosotros trabajamos diariamente con estudiantes de colegios y universidades que nos visitan para conocer y aprender sobre las muestras itinerantes que traemos cada año. Ellos pueden conocer y escuchar el testimonio de un sobreviviente del Holocausto, convirtiéndose en sus testigos y posteriormente continuar contando sus vivencias. Es importante mantener la transmisión de la memoria. A través de la educación lograremos que hechos como estos no vuelvan a suceder jamás. על ציון תאיר אור חדש, על ציון תאיר אור חדש, על ציון תאיר אור חדש, על ציון תאיר. Yo me llamo Norbert Feijer, tengo 87 años. He nacido en Rumanía, en una ciudad que se llama Vișnița, en la Bucovina. Soy sobreviviente del campo de concentración de Kuzminets, en la Ucrania. Yo mismo a veces me pregunto si tanta barbarie pudo haber pasado, pero me ha pasado a mí. Nosotros teníamos 2 caballos y una vaca lechera, y eso era más o menos un buen estatus. Mi papá era un comerciante que comerciaba ganado. En el año 1941, cuando salieron los rusos y volvieron los rumanos, un día nos dijeron que tenemos 24 horas para recoger todo lo que podemos llevar, y nos mandaron al campo de concentración que quedaba en la Ucrania, a 1000 kilómetros de donde era nuestra casa. En ese campo de concentración éramos como 500 personas. La gente se moría diariamente, no era con decirle que yo ni estuve presente para decir cuando murieron mi padre ni mis abuelos. Por eso que en un solo verano de 500 quedamos 80. Los soldados ni tenían que hacer algo. Se mantenían lejos y veía cómo nosotros estábamos cargando, nos habían dejado un sitio para enterrar a los muertos. Toda la gente estaba... era puro nervios. Usted estaba pensando en qué momento lo van a matar. El mes
de julio de 1941, cuando ingresaron los nazis a mi ciudad natal, Lviv, bajo las órdenes de Hitler, iniciaron una batida contra las mujeres judías embarazadas, que eran reconocidas por la Estrella de David y de inmediato conducidas en camiones a lugares sin retorno. Encontrándome en el 7º mes de mi embarazo, salí a las calles sin el distintivo que era obligatorio. Pero el no llevarlo podía ser una salvación si es que antes no era descubierta. Mami, ahora que me acerco a la edad en la que tú decidiste contar nuestra historia, siento la misma necesidad que tú de hablar. ¿Cómo pudieron los nazis hacer algo tan humanamente imposible? Solo Dios en su infinito amor nos tomó de la mano para salvarnos del Holocausto, para que recuerden y hagan recordar. Al día siguiente de mi nacimiento entraron los nazis a nuestro hogar y saquearon todo lo que podían y nos llevaron bajo sus pistolas al gueto. El gueto fue como un... El número ya casi no se alcanza a ver muy bien. La tinta está dividida, son 70 años. ¿Sabes el número de Sí, memoria? claro. 125, 424. 2 y 5, yo tengo 4, Qué lindo. tengo 3. Qué lindo. Tú ya tienes bisnietos. Yo tengo 6 nietos y 2 bisnietos, hasta 120, sí. Hasta los 120. Pero todavía no ha cerrado la fábrica. Gracias. Los nietos están acá y los bisnietos también. Mi bisnieto de 5 años habla hebreo. No me digas. Habla hebreo, polaco y castellano. Qué precioso. Los 3 idiomas. Quisiera agradecer profundamente al Perú, tierra noble y generosa que nos ha dado una segunda oportunidad de vida y una esperanza de un futuro mejor. Que viva el Perú. Viva. Lejaim. 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 Prendo esas velas en recuerdo de los 6 millones de nuestros hermanos que fueron aniquilados al Kiddush Hashem por las hordas nazis, entre ellos mi padre, Hanoch Feiger, mi abuelo, Meir Scherf, mi abuela, Rosa Scherf, y mi tío, Salomón Scherf. Shalom. Estamos hoy reunidos para recordar y honrar la memoria de 6 millones de seres humanos masacrados y aniquilados durante el Holocausto y el terror nazi. Entre ellos, 1,5 millones de niños que nunca llegaron a realizar sus sueños por ser judíos. En memoria de mi padre, Samuel Karl, que dio la vida por la nuestra. En memoria de mi madre, Mali Karl, que nos salvó de la Shoah, a mis hermanas Anita y Fela. Por mi numerosa familia, prendo esta luz para preservar y honrar su recuerdo.
Bueno, pues muchísimas gracias por que mandaste este video, Patricia. Patricia, bienvenida a este recorrido virtual por toda América Latina, bueno, por gran parte de América Latina, conociendo las diferentes pues opciones que tienen los diferentes proyectos que cada una de las comunidades han hecho en sus ciudades. Me llama la atención muchísimo el papel que tienen los testigos, esta búsqueda de lo que decía hace rato Judy, de las dificultades por obtener sus testimonios, justamente en un momento en donde pues es más difícil lograrlo, ¿sí? ¿Qué retos tienes tú o las personas que hacen este trabajo de preservar la memoria de los testigos, los testimonios? Bueno, muchas gracias por la invitación. Los retos son varios, empezando con que varias oportunidades hemos planteado diferentes proyectos al Ministerio de Educación para que el Holocausto sea incluido dentro de la currícula escolar, pero eso no nos ha detenido en continuar trabajando. Si los estudiantes no nos pueden visitar por un tema económico, por un tema de distancia, nosotros nos movilizamos hacia el colegio para poder continuar enseñando. La otra dificultad es que cada año tenemos menos sobrevivientes y ya solamente quedamos nosotros como testigos de ellos, los cuales continuamos trabajando. A ellos también les cuesta cada vez más contar sus historias, les afecta de diferentes maneras, tienen más pérdidas, entonces el trabajo yo considero fue un acierto muy, muy grande poder hacer este documental, el cual nos está permitiendo cruzar países, fronteras, ¿no? La educación no tiene fronteras, entonces este trabajo para nosotros, personalmente para mí, se ha vuelto una pasión, entonces no tengo límite para lo que puedas creer que se puede hacer. Creo clases personalizadas, si el colegio no puede, yo voy, no tengo límite, de verdad que es muy grato ver cómo en poco tiempo se puede recibir de respuesta de los estudiantes el cambio. El cambio es muy rápido. Como decías hace un rato, Judy preguntaba cómo salen los estudiantes. Cuando nos visitan, vienen siendo unos jóvenes comunes. Cuando se van, considero que son otros seres humanos totalmente sensibilizados y dentro del mismo entorno del aula ves cómo cambian rápidamente. A veces hasta se piden disculpas dentro porque se dan cuenta de los errores que están cometiendo. Así es, creo que el compromiso con la misión es más importante que nada y, como dices, acudir hasta el lugar donde está el alumno en vez de si no puede venir él hacia ti. Yo te hago una pregunta, Patricia, aprovechando que sé un poco del museo. Este espacio que tú diriges está dentro del Museo Judío y me comentas que especialmente lo que se dedica al Holocausto es a través de exposiciones anuales que ponen cada año. Supongo este año pues llevamos año y medio con mucha dificultad para mostrar exposiciones todos nosotros, pero ¿cuál es el plan para el año del 2022? Creo que ya tienes algo. Sí, el Museo Judío en sí, el Museo Judío del Perú ha sido remodelado y como dices tú, la pandemia no nos permitió inaugurarlo. Estamos a puertas de ya inaugurarlo y empezar, acá la escolaridad empieza de marzo a diciembre. Nosotros ya tenemos también la próxima muestra exhibida para recibir, pero vamos a trabajar todavía de ambas formas, tanto recibiendo público dentro del centro en cantidades menores y realizando clases vía Zoom, que es lo que hemos venido haciendo. Ok, pues muchísimas gracias, Patricia. Vamos a continuar nuestro viaje, pero te pedimos por favor que te mantengas por si ahorita surge alguna otra pregunta de nuestro público. Claro que sí. Y pues vamos a hacer ahora un recorrido. Ya fuimos a Sudamérica, volvimos a Centroamérica, volvimos a ir otra vez, y ahora otra vez vámonos de regreso, de retorno, para la gente que vive aquí en México o que está en este momento en el país, pues ir a la Ciudad de México, ¿sí? Y aquí en la Ciudad de México, pues
tengo la fortuna, yo ya conozco desde hace algunos años a Judy y a este maravilloso centro de estudios multisensorial que dirige Judy y que, pues, del cual pues, son mis amigos, mis amigas. Hemos trabajado muchísimas cosas ahí, hemos hecho muchos proyectos y que ¿qué nos podrías platicar, Judy, mientras vemos este video del SEM? ¿Cómo surgió el SEM? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué personas se involucraron en este proyecto y para quién está dirigido o quiénes pueden visitarle? Ok, bueno, pues este es un proyecto que surge hace pues casi 14 años, sin embargo es inaugurado en el 2014. Tiene como objetivo llegar absolutamente a todos los sectores de la sociedad. Lo consideramos a partir de los 12 o 13 años, donde el chico o la chica están preparados psicológicamente, que lo pueden introyectar, lo pueden concluir. Y el SEM ofrece una experiencia que nos permite salirnos del momento, de la vida cotidiana, desconectarnos y pues viajar por el tiempo. A través de la enseñanza de la Shoah, siendo un evento histórico de enorme magnitud, con un número de pérdidas humanas sin precedente, pretendemos una sensibilización al público para fomentar la empatía, como dice aquí Elie Wiesel, la empatía entre los seres humanos en todas las épocas de la vida, sin importar las diferencias que puedan existir entre los hombres. Este lugar nos va a hacer reflexionar y confrontarnos con nuestros propios valores morales. Nos hace conscientes sobre lo que hacemos o lo que dejamos de hacer por el prójimo. Nos hace visible lo ajeno. A través de la voz de un niño, al cual llamaremos Jack, este recorrido guiado nos va a alejar de las cifras y de las estadísticas. No mantendremos los números, las viñetas para leer. Nos va a conectar con la historia de una sola persona, nos conecta emocionalmente con una sola persona, entendiendo que dentro de esta gran tragedia y la historia de todo un pueblo, la vida de cada persona es única y es valiosa. Como ven aquí, podemos ver muchísimos objetos. Este museo ofrece una vivencia totalmente interactiva. Invitamos al visitante, invitamos al público a que vea, a que toque, a que huela, a que explore. Y de esta manera introyecte a través de sus sentidos qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasó dentro de esta tragedia? ¿Cuál es esta historia? Y créanme, es una experiencia que causa un gran impacto. Todos estos elementos van enriqueciendo mucho este recorrido. En cada sala vamos a poder encontrar diversos objetos. Va a poderlo palpar, abrir y cerrar, todo lo que ven, a ver si se logra ver con el video. Escuchamos voces, escuchamos sonidos, podemos tocar todo lo que ven ahí. Y a través de todo esto, de esta forma de experimentarlo, vamos a poder apreciar cómo es este deterioro de la vida de los judíos como una minoría. Cómo es la deshumanización total de la sociedad. Todo esto nos va a llevar al entendimiento de que un evento histórico no es espontáneo. Todo es un proceso paulatino y evolutivo que empieza con la palabra, pero que termina con la violencia extrema y con el genocidio. También nos hacemos la pregunta, ¿cómo actuó la gente dentro de la guerra? Muchos son víctimas con un sufrimiento inimaginable. Algunos con gran resistencia y espíritu. Otros con una perversidad que difícilmente se puede concebir en el humano. Y otros con una bondad incondicional a la humanidad. Entendemos así que hay una elección personal. Vemos estos objetos que han quedado como testigos y no podemos más que pensar quién portaba esos lentes, quién usaba esta llave, quién remendaba los calcetines con ese dedal.
¿Dónde quedan esas historias que quedaron truncas? ¿Cuánto ha perdido la humanidad? El conocimiento y la memoria del Holocausto, sus víctimas y sus héroes se convierten en un guardián de la cordura y la ética. La alarma de una injusticia, abuso o violación de los derechos que todos tenemos o debiéramos tener igualitariamente tan solo por pertenecer a la humanidad. Como dice aquí, ¿y tú estás dispuesto a enfrentar la diferencia? Yo les quiero decir que el CEM no es solamente un museo para recordar y honrar a los muertos, a los que murieron en la Shoah o a aquellos niños o niñas en ese entonces que hoy sobreviven y tenemos sus testimonios. El CEM hoy existe para los que estamos hoy aquí y ahora, teniendo presente que el más diminuto acto de bondad, de empatía, de respeto, se suman para crear mejores sociedades, que está en nosotros. Nosotros queremos empoderar a la persona que viene para saberse un agente de cambio. Así es como queremos que se visualice. A través de la Shoah, una historia del pasado, queremos que la gente reflexione hacia su presente y hacia su futuro. Desafortunadamente, no hay un término de esta injusticia, de estos prejuicios, de esta discriminación, de este sufrimiento en el mundo. Por eso nosotros nos volvemos responsables de hacerlo a través de una historia tan perversa y trágica. Reconocer este compromiso de cada uno de nosotros dentro de nuestra sociedad. Esto es básicamente lo que ofrece el CEM, a través de una experiencia más o menos de una hora y media, donde de verdad la gente también sale diferente. Muchas gracias. No, gracias, Judy. Muy interesante todo esto que nos dicen y que justamente hace entrar en este tema de la experiencia de lo sensorial y hay una búsqueda de transformación del visitante, ¿no? Ya no es este público, como quizá ocurriría hace varios años, va de forma, pues, un poco como autómata a visitar el museo o algún centro artístico, cultural, y impávido pasará por todo esto, sino que buscan esta transformación, ¿no? Me parece que todas las muestras que aquí, por lo menos, hemos estado visitando, y faltan muchas otras más, no nos han dado tiempo, ya llevamos casi 2 horas y no hemos hablado de muchas otras que se nos pueden escapar. Están en la búsqueda de eso, de esa transformación de nuestra sociedad, pero con una realidad latinoamericana, ¿no? O sea, es esta realidad de América Latina, pero además de cada uno de los países que conforman cada uno de estos acentos, ¿no? Es diferente la realidad en Guatemala, en Perú, en Brasil, en Buenos Aires, en Chile, y en los países que nos faltan, ¿no? Son diferentes realidades, tienen diferentes problemáticas que resolver. Últimamente hemos visto cómo en estos museos o en casi todos los museos ha habido una inclusión en la agenda de problemas sociales, de problemas de violencia, que pues afectan a toda la región. Judy, ¿qué podrías decir, qué podrías hablar acerca, así ya para cerrar esta parte del CEM, que sería el principal reto que tienen estos espacios ante la indiferencia que de repente podemos llegar a tener en la sociedad? Bueno, pues el principal reto es la sensibilización. Realmente dejar de ver la historia del Holocausto, la historia de la Shoah como algo que ya pasó y que pues ya nada más me aprendo la historia o me sé el cuento y se acabó, sino ver esto y además que le sucedió al pueblo judío. Nosotros también mencionamos y a veces tenemos talleres de otros genocidios y de otros sufrimientos. No nos quedamos solamente en el Holocausto. Esto es precisamente verlo de una manera universal, algo que le sucedió a la humanidad. ¿Por qué? Porque los que no fueron víctimas lo permitieron. Porque hubo gente que no hizo nada,
porque el perpetrador pudo avanzar y, bueno, el resultado está. Entonces, la sensibilización, de tener la alerta, de no permitir que las cosas injustas suceden, de levantar la voz, de actuar, de no ser un observador pasivo en nuestra sociedad. Esto es nuestro objetivo, esto es lo que tratamos de enseñar a través de cursos, de talleres, de toda nuestra exhibición, de nuestras pláticas, para que la gente sea más proactiva en su propio entorno, ¿no? Poner su grano de arena, todos desde sus capacidades, desde sus trincheras, desde sus talentos, hacer algo por el otro en el día de hoy. Ok, muchísimas gracias. Y gracias. Ya estamos llegando casi al final y tenemos un último punto de referencia geográfico, que es Yad Vashem, ¿sí? Que nos está también aquí, nos acompaña Maggie Radman, representante de Yad Vashem México. Pero primero vamos a ver el video de Yad Vashem y después a Maggie que nos diga algunas palabras. Muchas gracias. Maggie. Sí, hola, Charlie, hola. Hola, ¿qué tal? Maggie es representante ahorita de Yad Vashem México. Tiene un mensaje de Nina, ¿verdad? Maggie. Sí, aquí estoy, perdón. Sí, sí. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por acompañarnos. Nina nos dejó un breve video, ¿verdad? ¿Dónde anda Nina? Es correcto. Nina está fuera de México y, bueno, en representación de ella, nuestra presidenta, pues aquí les dejamos un video grabado, que es pregrabado con un par de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo acercar a los jóvenes hoy al tema de la Shoah? Pienso que la mejor manera de que los jóvenes se acerquen al tema de la Shoah es hacerles ver lo real que es en diferente versión, lo importante que es tomar una postura, lo importante que es empatizar con el sufrimiento ajeno, lo importante que es no permitir estas injusticias. Mientras más real lo hacemos, más se sienten que no es una historia del pasado, sino que es definitivamente algo presente, aunque en diferente versión. ¿Cuál es el principal reto hoy que enfrenta Yad Vashem? Yad Vashem enfrenta una serie de retos. Siento yo que los más importantes es combatir el antisemitismo mediante mantener la memoria de los sucesos tan viva
que no se permita que vuelva a suceder. El segundo reto, que es importantísimo y probablemente va ligado, es la negación. Combatir la negación de la Shoah es una especie de antisemitismo. Por eso tenemos que tener los hechos bien claros para que sean irrebatibles. Pues bueno, ese es el mensaje que nos deja Nina, la directora de Yad Vashem México, pues ella está de viaje. ¿Sí? Pues llegando a la parte final de nuestro recorrido, Ips, no sé si nada más quisiera concluir en la última con unas, a manera de conclusión, regresar al Geniali. Yo me disculpo, en un principio no agradecí, vi todo el continente americano y muchísimas gracias también a Yad Vashem y a su directora Nina Medés. Ok. Pues muy bien, pues ya cerrando ya esta parte de los recorridos que estamos haciendo, pues nos dimos cuenta de que pues apenas 2 horas no alcanzan como para ver otras opciones, ¿no? Ya ahí entre el público nos mencionaban, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan del otro? Pues es que es muy complicado. El tiempo nos ha impedido, la verdad, si por nosotros fuera nos aventaríamos otras 2 horas, pero también pues, es muy cansado estar frente a la cámara. Quizás si nosotros nos viéramos cara a cara, pues sí, por supuesto, nos aventamos un recorrido de 4 o 5 horas con una comida en medio y pues quizá unas cervezas ahí, unas cervezas latinoamericanas de por medio y pues estaríamos muy bien. Un vino, ¿no? Un vino chileno. Pero pues desafortunadamente no, me parece, ojalá que el Departamento de Historia, el Programa de Cultura Judaica, pues hagan una segunda parte y pues nosotros, Judy, Ips y yo estaremos encantados de hacer esta segunda parte y a ver a dónde nos invitarán próximamente para ir llenando nuestros pasaportes virtuales. Y pues a manera de conclusión, los supervivientes, ¿no? Ese papel tan importante que tienen dentro de la museografía de la Shoah, que es rescate acerca de estas figuras que fueron lo primero, es el primer elemento constitutivo que sale o que se expone en sus testimonios. Y después vimos cómo hay todo un momento de construcción de la memoria, del lenguaje, porque hablar del holocausto, de la Shoah, pues no es algo inmediato, sino más bien se tuvo que haber construido durante los primeros años, pues imágenes, lugares comunes, palabras, espacios, y posteriormente el papel del testigo a través del juicio de Eichmann y el poder que adquieren los testimonios y la individualización de las víctimas, quizá como primer elemento a Ana Frank, pero que después a través de lo que posteriormente se constituyó como The Shoah Foundation o la iniciativa Eyewitness, después de la lista de Schindler, pues empezaron a recibir nombre y apellido pues los sobrevivientes y a través de sus testimonios. Y para ya quizá más hacia cercanos a nuestros tiempos, recalar en la recuperación de la resistencia. Y a mí también hay un momento que me parece muy importante, que ya la hablaba Patricia, que es la dificultad de la transmisión de la experiencia ante pues que la vida de los sobrevivientes se va apagando, esta transmutación del testigo. Yo le llamo así, que es cuando nosotros como personas, como público, vamos a estos espacios, vivimos esta experiencia o estas experiencias y nos convertimos en los testigos. O sea, nosotros mismos nos convertimos en este testimonio andante para, pues, seguir en esta transmisión de lo que es la Shoah. Y finalmente, los retos de la virtualización de la memoria. Como ya lo hemos visto, creo que cada uno de los espacios tiene diferentes retos. En particular,
Y de la virtualización, me parece que los 2 años que hemos vivido en pandemia, pues sí han dado como frutos. Yo espero que en los próximos años estaremos observando y estaremos experimentando un montón de recursos bien novedosos, pensando la Shoah de otros espacios, pensando cómo hacer otro tipo de redes, ¿no? Muy, muy interesante. No sé si alguien tenga alguna pregunta entre el público, aprovechando que están aquí, pues, nuestras panelistas, especialistas de cada uno de estos espacios. Gracias a ti, Patricia, por sumarte a esta pequeña iniciativa. Es un experimento, la verdad que fue un experimento que hay instigado por Gabriel Pot, que nos dijo, pues vamos a hacer algo así y así, y pues se dio. La verdad es de que fue algo que no sabíamos muy bien qué iba a conducir, y creo que pues se coincidieron los astros en un tiempo récord, ¿no, Gabriel? En un tiempo récord lo armamos. Sí, Judy, que la verdad también, pues a ella se obedece toda esta red que tiene con otros pequeños museos en América Latina. Y Ips también, que estuvo ahí en los controles, que nos dio muchísimas ideas de cómo seguir, cómo hacer. Yo me quedo con muchísimas preguntas, ganas de visitarles, la verdad. Yo quiero ir a mis propias vacaciones, quiero empezar por Guatemala y llegar hasta Chile, Perú, pasar por Perú, ir a Buenos Aires, sí, me quedé con muchas ganas de ir realmente a esos lugares. Si tenemos algún link para compartir en redes, pues Gabriel, a través de Historia Viva, estará dando ahí, enviando la invitación o el slide de cómo poder acceder al contenido de Historia Viva que está en las redes sociales. Ahorita seguramente va a poner ahí como la dirección de cómo seguirlo. En Facebook lo pueden seguir de forma muy sencilla. Nada más le dan en el buscador de Facebook Historia Viva, Universidad Iberoamericana, y con eso les va a salir inmediatamente. Judy, no sé si quieras decir algo. Pues encantada, Charlie, esta iniciativa que me invitaste a participar, la verdad, muchísimas gracias. Además de que todo esto, gracias a ti, se pudo armar toda esta tecnología impresionante. Gracias por todo lo que sucedió aquí. Creo que todos nos quedamos con esta impresión, y una observación fuera de Yad Vashem. Todos los museos que hoy presentamos son a partir del año 2000. El más viejo, el de Argentina, no sé si tú tengas el dato porque ya lo olvidé, pero todos, el más viejo del 2011, 2014, varios, 2020, y bueno, lo que me indica que esta historia no está muriendo, que a pesar de que los años van pasando, cada vez hay más esta necesidad de enseñarla, aunque sea desde diferentes perspectivas. Si antes se hablaba de las cifras como lo más importante, ahora se trata de individualizar, de sensibilizar hacia lo individual, hacia la persona, hacia la tolerancia. Y creo que eso lo comparto con todos los museos que hoy estuvimos aquí presentes. Creo que esa es la propuesta, aunque la abordemos de diferentes maneras y formas. Sí, Ips en los controles, muchísimas gracias, Ips. No sé si quieras decir algo. Gracias, gracias a ustedes por este recorrido, ¿no? La verdad es que creo que lo comentaron, ¿no? Hay mucho que hacer con los estudiantes, pero también con el público en general. A mí más bien quisiera como que nos digan un poco qué va a pasar. ¿Qué pasa ahorita? Sé que, por ejemplo, Judy está recibiendo visitas, entonces si nos pudiera explicar un poco cada uno, Pamela y los que están aquí, en esos momentos, cómo están las visitas, si son grupos reducidos, cómo se puede hacer en 2 minutos a lo mejor cada uno de los museos que está aquí presente con nosotros, ¿no? Porque pues
hoy hay muchos de México, pero pues se puede consultar este video de cualquier lado, y si alguien pasa por Guatemala, por Perú, pues aprovechar que aquí tenemos a los directores de los museos, ¿no? Para que nos digan si se puede visitar y en qué condiciones, por favor. Pamela o Patricia, ¿gustan contestar? Bueno, en el Perú solamente estamos trabajando vía Zoom en este momento. Estamos planeando para el 2022 ya aperturar mitad de presencial y mitad Zoom. Ok. Pamela, ¿sigues por ahí? Sí. Ok. Nosotros estamos fines de semana abiertos y siempre, antes de la pandemia, fue reducido, siempre. 8 o 10 personas por el tema del espacio. Entonces siempre hemos tenido grupos reducidos, así que seguimos en la misma manera presencial y también tenemos el recorrido virtual, que es a través de Vimeo, vimeo.com. Gracias, Pamela. Pues nosotros por nuestra cuenta, el SEM sí se encuentra abierto. Estamos en semáforo verde, nosotros no estamos todavía abiertos como si fuera verde. Nuestro aforo es a la mitad. Siempre nuestras visitas son guiadas, hay que agendar una cita. Y tenemos más o menos un recorrido máximo para 12 o 13 personas a la vez. Tenemos varias guías, si son un grupo más numeroso nos podemos dividir y entonces se hace el recorrido, pero ya es presencial. Para el SEM, siendo un espacio multisensorial, la presencia es lo más importante. Hemos estado a través de videos, a través de talleres, por Zoom, sin embargo, no es el mismo efecto. Maggie tiene la mano levantada. Sí, bueno, Yad Vashem, Jerusalén, después de muchos meses de estar cerrado, ya abre sus puertas al público, ya está abierto. Si alguien quiere atravesar el Atlántico y visitar Yad Vashem en Jerusalén. Ok, pues bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel Pot. Gracias, Carlos. Pues nada, yo solamente agradecer infinitamente al público que siguió la transmisión. Estará disponible en el canal de YouTube por si quieren compartirla. Y bueno, ahí les dejé un poco las ligas. Simplemente agradecer también de manera especial a todos ustedes, a Carlos, a Is, a Judy, a Pamela, a Patricia, a Maggie, a todos los que hicieron posible este recorrido histórico y pues bueno, celebrar la manera exitosa y grandiosa en que lograron hacernos sentir que salimos de casa y que nos dejan con ganas de querer salir de casa todavía. Y pues bueno, muchas gracias de nuevo y estamos aquí listos para nuestros próximos recorridos. Les comento en breve que esta semana iremos a París, la próxima semana visitaremos 3 ciudades de Asia, queremos ir con la doctora Cosette también a Madrid a visitar un parque, en fin, pues nos espera unos meses movidos, espero nos acompañen y de nuevo muchísimas gracias, Carlos, y a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias también. A nombre del Programa de Cultura Judaica quiero agradecer y felicitar muy especialmente a todos los directores de los museos latinoamericanos dedicados al Holocausto, a Sophie Cohen, a Carlos Raiz, a Marcia Pamela, a Patricia por sus esfuerzos, por su creatividad y su sensibilidad hacia a estos temas, y a Carlos que pues nos ha guiado en esta experiencia inmersiva, que ha cohesionado pues al público o ha permitido esa interacción con el público muy pues formativa, ¿no? Y por supuesto a Judy Stern, que ha coordinado todo este encuentro también con los directores de los museos, y a Ips por su apoyo obviamente, y a Gabriel, muchas gracias por la invitación y pues seguiremos en contacto para próximas actividades.